Buenos días, hoy es viernes 15 de febrero del año 2013, viernes de quincena además. Viernes de quincena, sí, hay doble motivación. Doble motivación hoy, para estar contentos, pero también viernes. para tener mucho cuidado. Amanecemos con una noticia que causa mucha preocupación mundial, la caída de partículas de un meteorito que estalló al acercarse a la Tierra. El fenómeno natural dejó más de 500 heridos en varias ciudades de Rusia y provocó la alerta máxima de las autoridades que llamaron la atención al mundo sobre la vulnerabilidad del planeta ante esta serie de fenómenos. Han dicho que puede ser una lluvia de meteoritos, otros que fragmentos de un meteorito. Los expertos hablan aquí en Noticias Caracol. Bueno, ¿qué tan expuestos estamos a un desastre natural de gran magnitud? Pues tenemos reportes en vivo con especialistas. En un momento estaremos con ellos. Antes veamos el primer reporte sobre este tema. Esta bola de fuego que se aproximaba a la Tierra causó pánico e incertidumbre en el centro de Rusia. Nadie sabía lo que ocurría. Para muchos, el cielo se iluminó por un momento. Otros vieron la estela de humo de algo que apareció en el cielo. Se trataba de un meteorito que se incendió y estalló en cientos de pedazos cuando se aproximaba a nuestro planeta, según informó el Ministerio de Emergencia de Rusia. Sobre el cielo de la ciudad de Chelyabinsk fue divisado un objeto que voló a alta velocidad en el aire y dejó una estela en el cielo. 2 minutos después se escucharon 3 explosiones consecutivas y la onda expansiva del impacto reventó vidrios de la ciudad de Chelyabinsk. Cientos de heridos de 6 poblados son atendidos en hospitales de la región. Hemos recibido principalmente gente lesionada con cortadas y contusiones debido a que se levantaron los cristales que salieron volando. Y ustedes ven el resultado. ¿Cuánta gente está aquí? Ya hemos atendido entre 60 y 70 personas y tenemos el pasillo lleno de gente. El fenómeno que sorprende hoy a la Tierra causó grandes daños y pérdidas materiales en las zonas poco pobladas de la región de Chelyabinsk. El Ministerio de Emergencia informó que la caída del meteorito no influyó en los niveles de radiación que se mantienen dentro de los parámetros habituales de la región. Esta lluvia de fragmentos se produce cuando el asteroide 2012 DA14 se aproxima esta noche a la Tierra, aunque no prevén que choque con nuestro planeta. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev dijo que la emergencia de hoy muestra que el planeta es vulnerable. 6 de la mañana, 28 minutos, y para tratar de entender, de comprender este fenómeno que sucedió en Rusia, vamos inmediatamente en vivo con el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, es el profesor Gregorio Portilla, a quien agradecemos este diálogo con Noticias Caracol. Profesor, buen día, y lo primero que le quiero preguntar es ¿qué explicación científica tiene esta explosión y la caída de fragmentos de este meteorito en ese país, en Rusia? Bueno, muy buenos días. Bueno, aquí lo que ocurrió es un evento relativamente natural, que es la entrada de un pequeño asteroide a las capas altas de la atmósfera. Usualmente estos objetos, si son pequeñitos, explotan en capas altas de la atmósfera, produciendo, pues por supuesto, una explosión con ondas de choque luminosos. Pero este objeto era probablemente entre un tamaño de 10 y 20 metros, ya un poquito más grande, y este objeto, al entrar a la atmósfera, explota, sino que explotó bastante bajo es del orden de unos 10 a 15 kilómetros de altura. Cuando explota, el objeto libera una fuerte onda de choque, se fragmenta, pueden que caigan sobrevivan algunos de los pedazos que integraban originalmente asteroide, pero aquí lo que afecta es el efecto de la onda de choque, que alcanza a llegar al suelo. Entonces esa onda de choque se comunica a través de un movimiento sísmico, comienza a destruir ventanas, pues si hay edificaciones muy endebles, pues estas se pueden caer paredes, etcétera. Sí, profesor, ¿qué tan vulnerable está la Tierra ante fenómenos como ese? Pues es bastante vulnerable porque, como ya te dije, es un evento enteramente natural. Hay muchísimos, pero muchísimos objetos de este tamaño, inclusive más grandes, que tarde o temprano pueden colisionar con la Tierra. Solamente de unas decenas de años de para acá la comunidad científica hemos venido siendo conscientes del peligro que le entraña a la vida humana la presencia de estos objetos. Sí, profesor, de hecho se dice que otro asteroide, que es el 2012, DA14, se aproxima esta tarde a la Tierra. ¿Hay algún peligro para la gente? No, ninguno. Ese objeto que va a pasar muy cerca de la Tierra hoy a las 2:20 más o menos de la tarde, a 28.000 kilómetros de altura, no está relacionado con este objeto. Ese objeto va a pasar a 28.000, no va a impactar con la Tierra, va a seguir derechito, pero aquí de lo que se trata es de una desafortunada coincidencia. Profesor, hay muchas profecías y también no falta la charlatanería alrededor del tema del fin del mundo. ¿Podemos en todo caso estar tranquilos?
Por supuesto, para que se acabe este planeta van a necesitar miles de millones de años. Vamos a seguir. Claro. Bueno, profesor, agradecemos que nos haya acompañado aquí en Noticias Caracol esta mañana y para que nos ayude a entender estas explicaciones. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Con todo gusto. Bueno, pues en un momento estaremos con otros expertos, así como el profesor, el director de la universidad, el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, para tratar de entender este fenómeno, este tema y qué tan vulnerables somos, qué tan vulnerable es la Tierra. El Ministerio de Defensa publicó en su página web un Twitter sobre la ampliación del plazo de cese de operaciones militares para la liberación de los 2 policías en el Valle y Cauca. Dice así, abro comillas, el gobierno amplía la suspensión de operaciones militares hasta las 12 p.m. del viernes 15 de febrero para que liberen uniformados. Cierro comillas. Y la policía desmanteló un desguazadero de tractomulas en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá. Nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, registró, por supuesto, el gigantesco operativo en el que participaron más de 100 uniformados. Eduard, ¿qué encontraron las autoridades? Buen día. Luz Helena, muy buenos días. Pues mire, quiero contarle antes que este operativo se registró en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, y donde participaron varios hombres del grupo de carabineros. Un operativo a caballo que también contó con la participación de varios hombres de la SIJIN y los uniformados de la estación de este municipio cercano a Bogotá. Llegaron a puntos críticos como Cazucá y el barrio Ducales, y en este segundo barrio fue donde allanaron una bodega donde estaban desguazando una tractomula. Allí encontraron a 4 personas que se hacían llamar los Tuerca, quienes fueron remitidos de una vez después de la captura hasta la fiscalía en el centro del municipio. Aquí está todo lo que sucedió esta madrugada en este municipio cercano a Bogotá. A caballo se organizó esta madrugada un operativo en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá. De nuestros carabineros para llegar a todos los rincones, a todos los sitios que son de difícil acceso. Los uniformados comenzaron el ascenso a uno de los puntos críticos del sector, Cazucá. En medio de las pesquisas, otro grupo de carabineros que estaban acompañados de detectives de la SIJIN tuvieron un positivo en el barrio Ducales. Gracias a esos operativos nocturnos de la policía, pues lograron dar con este sitio, que es un desguazadero, donde 4 hombres tenían prácticamente desbaratada una tractomula. Con una información precisa y encontraron en flagrancia a estos sujetos que estaban en este desguazadero precisamente cometiendo el acto ilícito. Esta banda, que según los uniformados se hacían llamar los Tuerca, eran los encargados de desvalijar los vehículos hurtados en Bogotá y Cundinamarca. Se lo habían hurtado el día de ayer en la ciudad de Bogotá. Es un vehículo nuevo prácticamente, ahí se les encontró la herramienta, material de acetileno y demás. Los capturados fueron puestos a orden de un fiscal en la unidad de reacción inmediata en el centro del municipio. Más adelante vamos a tener detalles de este operativo en el municipio de Soacha, como también un accidente de tránsito que ocurrió en el sur de la capital y al parecer por exceso de velocidad, e información desde la Policía Metropolitana con la captura de otra peligrosa banda que operaba aquí en la capital del país. Ya se lo adelantábamos, las FARC suspendieron la liberación de 2 policías que estaba prevista ayer en horas de la tarde en el departamento del Cauca. En Cali se informó hoy que la ex senadora Piedad Córdoba abandonó esta madrugada el hotel rumbo a las montañas de esa región. Desde el principio el proceso tuvo tropiezos. La misión iba a salir de Cali a las 6 de la mañana y lo hizo 2 horas después. Al llegar a Miranda, Cauca, los esperaba un grupo de periodistas que pretendía cubrir la liberación de los policías. En este punto, la ex senadora Piedad Córdoba abordó un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja y los medios de comunicación que seguían la caravana se quedaron en el lugar. Sin embargo, por otro camino, representantes de varios medios logramos llegar a la vereda La Cilia, el lugar que las FARC eligieron para la entrega. En el sitio ya estaba la comisión humanitaria, sin embargo no se permitió el paso a los medios, que fueron ubicados a 200 metros de donde se produciría la entrega y desde donde no se tenía visual de lo que estaba ocurriendo. La presencia de la prensa puede estorpecer este proceso. Casi 4 horas después, los vehículos de la Comisión Humanitaria salieron del lugar y la delegada del Comité Internacional de la Cruz Roja para Valle y Cauca, Ángela Bertini, explicó que la liberación había quedado aplazada y dio estas razones. Hasta donde hemos comprendido, parece ser por la presencia de tantos medios en la zona. Esta versión fue apoyada por la ex senadora Piedad Córdoba. ¿Por Telesur también?
Varios periodistas que asistieron al lugar rechazaron el señalamiento y dijeron que junto a la misión había un medio de comunicación internacional que no tuvo ninguna restricción para llegar hasta allí. Nosotros estábamos a 500 metros donde estaban ellos. Adentro de la casa donde supuestamente estaban ellos estaba Telesur, tenía microondas, porque yo personalmente yo no tengo culpa, yo trabajo esto, es como un médico es salvar vidas, nosotros es informar. Hicimos caso a lo que nos hizo, la recomendación que nos dio el Comité Internacional de la Cruz Roja, que era mantener a cierta distancia. Sin embargo, sabemos que adentro había otro medio, un medio venezolano, y luego dicen que la acción humanitaria se frustra por nosotros, cosa que no entendemos. Por su parte, Lisandro Duque, de Colombianos y Colombianas por la Paz, terció en la polémica. El periodista tiene que buscar la fuente, estar donde está la noticia. O sea, ustedes hicieron bien. El suceso abrió una fuerte polémica alrededor del manejo que se da a estos procesos. La nueva fecha para la liberación de Cristian Camilo Yate y Víctor Alfonso González aún no se conoce. El Comité Internacional de la Cruz Roja entregó su versión sobre el fallido operativo que buscaba liberar a los 2 uniformados secuestrados por las FARC. Debido a un interés mediático generado y junto con la posibilidad de acceso, pues ese convoy humanitario ha estado permanente seguido por una nube de periodistas hasta prácticamente el lugar donde tenía que darse la liberación. Nosotros, les seré muy sincero también, lo hemos hablado, hemos pedido que por favor nos dejaran el espacio, no ha sido así. La frustrada liberación generó reacciones al más alto nivel. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que la guerrilla no tiene excusa alguna para no haber dejado en libertad a los 2 uniformados en su poder. Aquí en Tumaco, el presidente Juan Manuel Santos ha lamentado la decisión de la guerrilla de las FARC de no liberar a los 2 policías y al soldado que tienen secuestrado. Ha dicho que es inadmisible y que no tienen justificación alguna para que no los entreguen cuanto antes. Nadie entiende que por la presencia de algunos medios de comunicación, que no está además bajo el control del gobierno, priven o sigan privando la libertad a estos policías. Yo les exijo a las FARC que los liberen pronto, ya. No hay excusas para no liberarlos. Esto de que los medios de comunicación están interfiriendo no es una excusa válida para no cumplir con lo prometido. También se pronunció sobre el asesinato de 7 soldados por parte de la guerrilla de las FARC en el departamento de Caquetá. Ofrecieron su vida por la tranquilidad y la paz del resto de los colombianos. Les rendimos honores desde aquí y les enviamos a sus familiares nuestras más sentidas condolencias. Aquí en Tumaco, el presidente Juan Manuel Santos también entregó 200 nuevos policías para reforzar la seguridad de esta población. En Tumaco, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. En su cuenta en Twitter, Piedad Córdoba escribió: "No se desanimen, los vamos a recibir en libertad y aspiramos terminar el sábado con la entrega de policías y del soldado". A Florencia fueron trasladados los cuerpos sin vida de los 7 militares muertos en el Caquetá durante combates con las FARC. Los cadáveres permanecen en la sede de Medicina Legal para ser identificados y en las próximas horas serán enviados a poblaciones del Caquetá y Tolima, de donde eran oriundos. En la clínica Mediláser de Florencia permanecen 3 soldados heridos en grave estado de salud, mientras que a Bogotá fueron trasladados 2 uniformados más un bajo pronóstico reservado. Allí mismo, en el departamento de Caquetá, las autoridades capturaron a alias Charapo, un guerrillero de las FARC señalado de participar en secuestro del periodista francés Roméo Langlois. La detención se produjo en la inspección de la Unión Penella, en jurisdicción del municipio de La Montañita, luego de un operativo conjunto de la policía, el ejército y el CTI. Según las autoridades, el guerrillero llevaba más de 15 años en las FARC y era el encargado de cobrar extorsiones en esa región. A los pies del imperio, seguramente muchos de ustedes no han visto esta foto. La revista Semana publicó en su portal de internet unas llamativas fotografías de alias Iván Márquez, número 2 de las FARC y negociador de ese grupo en Cuba, montado en una exclusiva motocicleta Harley Davidson, uno de los más conocidos íconos de la cultura estadounidense. En las fotografías publicadas por la revista Semana se ve a alias Iván Márquez montado en una motocicleta Harley Davidson de color rojo. Según la revista, Márquez es identificado como un hombre duro, anticapitalista y antiyanqui.
Agrega que el jefe de la delegación de las FARC en los diálogos de paz en Cuba ha rechazado vehementemente la sociedad de consumo. Por eso, dichas imágenes, según el artículo, sorprenden. Semana revela que las fotografías fueron halladas en uno de los dispositivos de memoria tales como USB y computadoras portátiles decomisados en diferentes operativos y que ahora están en poder de la Fiscalía. En su página de internet, Semana indica que esta Harley Davidson es uno de los mayores íconos de la cultura estadounidense. Es conocida en el mercado como Sportster. Dicho modelo, agrega la revista, se produce desde el año 2007, por lo que se cree que estas fotos de alias Iván Márquez son posteriores a ese año. Otro detalle que destaca Semana es que en las fotos se alcanza a apreciar una camioneta con placas del estado Carabobo en Venezuela, aunque esto no demostraría por completo que el jefe guerrillero se hubiera tomado dichas fotos en el vecino país. El número 2 de las FARC luce un camuflado con emblemas del grupo guerrillero, además de botas pantaneras. Por ahora, las autoridades le siguen la pista a estas llamativas fotos. Noticias Caracol no ha podido establecer independientemente la veracidad de estas fotografías. 3 militares y un civil resultaron heridos al accidentarse un helicóptero particular al servicio del ejército. Esto fue en Caldono, Cauca. El hecho se registró cuando la aeronave intentaba aterrizar y, según testigos, se enredó con unos cables de energía. Destruido parcialmente quedó este helicóptero privado al servicio del ejército, que cayó a tierra cuando trataba de aterrizar en el helipuerto del cuartel de la policía del municipio de Caldono. 4 personas que viajaban a bordo resultaron heridas, como lo muestran estas imágenes grabadas por un habitante. Fueron trasladados al hospital local. Se hizo el rescate en la zona donde ocurrió el accidente, se hizo la asistencia básica, un civil, también golpe a nivel lumbar, y un militar, un soldado que presentaba también traumatismo, pero era más que todo a nivel de los golpes, no era grave. Ciro Santa Cruz, habitante de la población, vio cuando cayó el helicóptero a escasos metros de su casa. Cuando ya lo vimos aquí encima de las cuerdas primarias, que comenzó a dar volteretas y se cayó de una sola. Los heridos son un coronel del ejército y 2 soldados, así como el capitán de la aeronave. Las autoridades investigan las causas del accidente. (6:44 de la mañana) con recibos en mano, una comunidad del sector de Puente Aranda en el occidente de Bogotá protesta por los cobros de valorización. Mientras tanto, el IDU ultima detalles para hacer modificaciones a esta contribución. Karen Acero está en vivo en este momento en ese lugar. ¿Y qué quejas están presentando en este momento las personas? Karen, buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Este es el barrio Remanso Sur en la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá. Y aquí los habitantes están diciendo que los recibos le llegaron por 2, 3, 4 y hasta 5 millones de pesos. Doña María del Carmen es una de las afectadas. Cuéntenos cuál es su caso. Mi caso es que me llegó el recibo por 4 millones y ahorita llega el impuesto predial también. ¿Cómo podemos pagar? Es imposible. Don José también me quería contar que aquí tenemos el recibo de don José, miren, 4.512.000 pesos. ¿Usted cómo va a hacer para pagar esos 4 millones? No sé porque me parece el cobro más injusto y sobre todo que se dice de un estudio muy técnico y muy bien elaborado, y resulta que en el mismo sector hay recibos de 1 millón de pesos, de 2 millones y hasta de 8 y 10 millones de pesos. Eso. Ellos se han reunido ahora en la mañana para pedirle al IDU que revise este cobro. Luis Carlos, en su caso, ¿por cuánto le llegó el recibo? Nos llegó por 3,5 millones, eso es como 3 veces lo que nos estaban cobrando hace 5 años, y no es justo que hagan un aumento tan descarado cuando el aumento del salario mínimo no supera el 10%. Y la queja también quiero contarles de los habitantes de aquí el barrio Remanso Sur en Puente Aranda es por la ubicación de las obras. Sí, gracias. Nosotros estamos ubicados sobre la autopista sur, 1 de Mayo, y el canal del río Fucha, diagonal 16. Primero que todo, nosotros vemos que nos están cobrando obras que no tienen aún ni estudios ni diseños. Puentes sobre la avenida 68, una intersección que no entendemos qué es, porque una intersección es un cruce en la 1 de Mayo. Muchísimas gracias. Lo que han dicho los habitantes es que seguirán aquí protestando y que el IDU les tenga respuesta. Por el momento es la información. Karen Acero, Noticias.
Noticias Caracol. 6 de la mañana, 46 minutos, Karen, gracias. Bueno, y para responder a estas inquietudes y a muchas preguntas nos acompaña en este momento aquí en el estudio de Noticias Caracol en vivo la directora del IDU, la doctora María Fernanda Rojas. Bienvenida a Noticias Caracol. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, directora, inicialmente le quiero decir, bueno, hay como una luz al final del túnel, como podríamos decir, por esta revisión que van a comenzar a hacer, o que ya comenzaron a hacer al proyecto de acuerdo que le van a presentar al Consejo. ¿Qué cambios contempla ese proyecto para beneficio de la gente? Bueno, pues a propósito de la nota que salió sobre los habitantes de Puente Aranda, en la propuesta que vamos a presentar al Consejo hay un aspecto que tiene que ver con ese sector, con esa localidad, que es hacer obras por valorización en la malla vial local financiadas por el sector industrial, digamos, pagadas a valorización por la zona industrial. Entonces, bueno, esa es una de las iniciativas que nos ha pedido el alcalde de cara a resolver parte de estas dificultades que se han presentado. ¿Se va a prestar plata para hacer las obras? Bueno, esa es otra de la propuesta, que un paquete de obras, digamos, revisemos el plan de obras que se estableció en el 2005 y una parte de esas obras sean financiadas por vía de cupo de endeudamiento. ¿Sí? Digamos, obras que están en sectores mayoritariamente de estratos 1 y 2, en lugar de ser pagadas por valorización, sean pagadas por cupo. Esto implicaría, por supuesto, que el Consejo aprobara un cupo de endeudamiento específico para este tipo de intervenciones. Es un debate que se tiene que dar en el Consejo. Directora, hay algo que yo le quería preguntar hace rato y esto es un problema heredado, ¿no? Ustedes se lo han explicado, básicamente ustedes han tenido que recibir todo el agua sucia, pero ¿cuál fue la falla de ese proyecto que se aprobó inicialmente en el 2005? ¿Dónde radica el problema que se ha visto manifestado, bueno, en tantas protestas de la gente, en los altos cobros, en que la obra le quede lejos de la casa, en que se cobre por una obra que ya se había cobrado o que ya está construida? Bueno, voy a decir tres de los principales aspectos que podrían resumir muchos de esos problemas. Uno, se definieron unas zonas de influencia, están descritas en el acuerdo del 2005 y las zonas quedaron establecidas de esa manera. Entonces, en algunos casos, pues son unas zonas extendidas y la gente protesta porque siente que la obra no es suficientemente cercana a su predio. Dos, se pensó un acuerdo por fases y eso tiene unas ventajas técnicamente, pero tiene unas desventajas, por ejemplo, en la pedagogía para la ciudadanía. Entonces, es enredado, ¿no? Exactamente, en una misma fase, y ahí lo decía una señora que sale en la noticia, en una misma fase se cobra construcción de unas obras y diseños y predios de la siguiente. Cuando llega la siguiente, la gente paga la construcción de los diseños que pagó anteriormente. Entonces, digamos, lograr hacer esa comprensión de ese proceso, pues termina la gente haciendo conclusiones como la señora que manifestó su queja. Doctora María Fernanda, pero es que hay un problema. El tema es la desconfianza que hay entre la ciudadanía, principalmente por el descalabro y el saqueo que hubo a las finanzas del distrito durante la administración anterior, de la que ustedes, por ejemplo, denunciaron, ¿no?, públicamente. Y pues la gente tiene el derecho de reclamar y están en desacuerdo con pagar por algo porque dicen se roban la plata. ¿Cómo hacer para recuperar la confianza? Bueno, ese es el trabajo que hemos hecho. No es fácil, estamos enfrentados al trauma colectivo que queda después del mayor escándalo de corrupción de la historia de la ciudad. Una ciudad que tiene una historia de más de 4 siglos y medio y acaba de vivir, digamos, su mayor decepción por un mal manejo de los recursos públicos. Entonces, pues estamos en un proceso de recuperar esa confianza, en generar licitaciones con reglas de juego públicas, transparentes. Pero entonces la mejor forma de recobrar esa confianza no es admitiendo hoy que se equivocaron en el acuerdo, porque presentar una modificación al acuerdo es casi que admitir que hay fallas. Hay fallas en el acuerdo desde el año 2005 y es más, en un sector del Consejo en su momento lo expresó. El acuerdo no fue aprobado unánimemente en el Consejo, desde entonces hay discusiones. ¿Fue iniciativa de la administración del momento? Claro que sí, fue iniciativa de la administración del momento. ¿El Luis Eduardo Garzón? Sí, señor, se aprobó en el año 2007, es decir, en el año 2005. En la administración del exalcalde. Directora, hay una cosa ahora, y para que la gente no se enrede más, los que ya pagamos, ¿qué pasa ahí? Y los que no han pagado, ¿qué tienen que hacer entonces?
Bueno, no lo que hoy está vigente es el acuerdo con estos plazos y estos tiempos. O sea, hay que pagar. Exactamente, pero digamos, la modificación, la discusión va a ser una discusión de fondo, donde además debe participar la ciudadanía. Claro. Y permítanme decir una cosa que no ha sido todavía muy visible, aunque lo hemos venido alertando. Esta no es la única valorización que nos dejaron para cobrar. En el año 2010 se cambiaron estas fases del 180, entonces teníamos que hacer este cobro, pero la tercera fase del 180 viene para cobro el próximo año. Pero adicionalmente en el año 2010 quedó aprobado el acuerdo de valorización de las obras del Postnorte, que tendría que cobrarse entre este año y el próximo. O sea, estamos hablando de 3 cobros de valorización en 2 años, que es algo que nunca había ocurrido en la ciudad. Y nuestros estudios de capacidad de pago ya indican que no existe la posibilidad de que la gente aguante 3 cobros Son las 6:52 minutos de la mañana, estamos en vivo con la directora del IDU, María Fernanda Rojas. Hay muchas preguntas. ¿Qué tiene que hacer usted, por ejemplo, para reclamar? ¿Qué pasa si reclama? ¿Debe o no debe pagar? ¿Por qué le están cobrando por una obra que está muy lejos de su casa? En fin, hay muchas preguntas, pero las vamos a resolver con la directora del IDU en unos minutos. En vivo aquí en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 52 minutos. Vamos ahora a Medellín, porque allí los usuarios del transporte urbano amanecieron hoy despistados por el cambio inesperado de 4 de las tradicionales rutas de buses que conducen al centro de la capital antioqueña. Diana Pérez nos tiene los detalles de este tema. ¿Qué están haciendo entonces los usuarios, Diana, para poder llegar al centro? ¿Cómo se están movilizando? Luz Elena, muy buenos días. Pues tienen que caminar entre 4 y 5 cuadras más. El tema es, como usted bien lo decía, están despistados. A mi lado tengo a un transeúnte. ¿Ustedes qué tienen que hacer en estos momentos? ¿Qué rutas deben de coger? Pues en este momento realmente no sabemos qué hacer, ya que con el cambio de las nuevas rutas, realmente esto es un caos. No sabemos para qué dirección coger, ya que no nos tienen información dónde caerían las nuevas rutas de transporte. Pues eso es lo que pide como él. Miles de transeúntes, información, pues le comento, esta es una de las 16 estaciones del MetroPlus, estamos en todo el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad, esta es la avenida Oriental y a esta hora ya se genera tráfico lento, es por eso que se espera que a las 12 del día, 6 de la tarde de hoy, comiencen los trancones bastante grandes y la invitación para los conductores también es que cojan las vías alternas de la avenida La Playa o la avenida Oriental, ya saben, son 16 nuevas estaciones del MetroPlus que pasarán sobre todo el corazón de Medellín, en todo el centro de Medellín. Esta es la información que tenemos desde la capital de Antioquia. Diana Pérez, Noticias Caracol. Muy bien, y cuando son las 6:54 minutos de la mañana, en Cartagena le ponemos el ojo a tu barrio, a 4 sectores que comparten los mismos problemas. Invasión del espacio público, inundaciones por el desbordamiento de un arroyo e inseguridad. Ahí está Carlos Cataño. ¿De qué sectores estamos hablando exactamente, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, estamos hablando de 4 barrios, entre ellos Villa Gloria, Camagüey, Los Calamares y Buenos Aires, eso es en el suroccidente de Cartagena. Y la mayor problemática que comparten es el desbordamiento de este arroyo. En él coinciden además otros canales de drenaje y se ha hecho insuficiente. Cada vez que hay un aguacero, por menor que sea, se desbordan y causan problemas muy graves a este sector residencial. Pero aparte de eso, también hay problemas de inseguridad. Esta, por ejemplo, es conocida como la calle del atraco, porque aquí se repiten los raponeos hasta 2 y 3 diarios, ¿sí? Los habitantes de esta zona no se sienten seguros. Y finalmente hay otra problemática que comparten estos barrios del suroccidente de Cartagena y tiene que ver con la invasión del espacio público. Antes había vastas zonas verdes que hoy están ocupadas por particulares. Pero veamos el siguiente informe que sintetiza toda esta problemática que preocupa a este denso sector de Cartagena. Cada aguacero desborda los 4 arroyos que atraviesan la zona residencial de Buenos Aires, Los Calamares, Camagüey y Villa Gloria en el suroccidente de Cartagena. Las personas no pueden pasar, los vehículos tampoco pueden pasar, las basuras acumuladas taponan los caños. Pero cuando el trauma no lo ocasiona la lluvia, proviene de la red de alcantarillado que colapsa por sobrecarga de aguas residuales. Llueva o no llueva, llueva o no llueva, nosotros estamos siendo afectados por esta situación. La inseguridad es otra preocupación de los residentes. Pese a la saturación de rejas, cadenas, reductores de velocidad y alarmas, los raponeos son constantes. Han cogido esto como una zona de atraco, como su zona de trabajo.
Otro eslabón de la cadena de problemas es la invasión de las zonas verdes. 33 de ellas están ocupadas ilegalmente por particulares. Necesitamos una casa comunal, que no la tenemos. Hay espacio, pero está cogida por particulares. Los moradores reclaman soluciones prontas y efectivas, pues los problemas datan de una década. Y un problema adicional es la acumulación de basuras. Como hay zonas verdes, lotes enmontados y por supuesto los caños, estos son vertederos de desechos que también afectan la salubridad. Por el momento es toda la información, sigan ustedes en el estudio. A las 6:59 minutos de la mañana seguimos con la noticia que le da la vuelta al mundo. La caída de miles de fragmentos de un meteorito en el centro de Rusia que dejó más de 500 heridos y 6 poblados afectados. Pues tenemos el registro de cómo se vivió ese momento. Miren, escuchen. Estos son los impresionantes sonidos de esa estela que deja el meteorito, o los fragmentos de este, cuando están entrando, después de sobrepasar la atmósfera, a la Tierra y caen en 6 poblados del centro de Rusia. Y la música que se escuchaba de fondo en el primer video era precisamente una persona que iba en un vehículo con música y lo que se ve es que quedó el momento grabado, el momento exacto en que va cayendo ese meteorito allí. Se ve, es impresionante, realmente parece una imagen de una película. De película, ¿no? Además que hay películas que han hablado de hechos mucho más trágicos que este, realmente, pero pues que en todo caso causan mucho, pero mucho asombro. Impresionante, lo deja uno esa imagen y los sonidos. El fenómeno natural dejó más de 500 heridos en varias ciudades de Rusia y provocó la alerta máxima de las autoridades que llamaron la atención al mundo sobre la vulnerabilidad del planeta. Este es el registro de las agencias internacionales. Esta bola de fuego que se aproximaba a la Tierra causó pánico e incertidumbre en el centro de Rusia. Nadie sabía lo que ocurría. Para muchos, el cielo se iluminó por un momento. Otros vieron la estela de humo de algo que apareció en el cielo. Unas de luz y 3 minutos después una fuerte explosión. La gente entró en pánico. Alguien gritó, ¡el fin del mundo! Se trataba de un meteorito que se incendió y estalló en cientos de pedazos cuando se aproximaba a nuestro planeta, según informó el Ministerio de Emergencia de Rusia. Sobre el cielo de la ciudad de Chelyabinsk fue divisado un objeto que voló a alta velocidad en el aire y dejó una estela en el cielo. 2 minutos después se escucharon 3 explosiones consecutivas y la onda expansiva del impacto reventó vidrios de la ciudad de Chelyabinsk. Cientos de heridos de 6 poblados son atendidos en hospitales de la región. Hemos recibido principalmente gente lesionada con cortadas y contusiones debido a que se levantaron los cristales que salieron volando. Y ustedes ven el resultado. ¿Cuánta gente está aquí? Ya hemos atendido entre 60 y 70 personas y tenemos el pasillo lleno de gente. El fenómeno que sorprende hoy a la Tierra causó grandes daños y pérdidas materiales en las zonas poco pobladas de la región de Chelyabinsk. El Ministerio de Emergencia informó que la caída del meteorito no influyó en los niveles de radiación que se mantienen dentro de los parámetros habituales de la región. Esta lluvia de fragmentos se produce cuando el asteroide 2012 DA14 se aproxima esta noche a la Tierra, aunque no prevén que choque con nuestro planeta. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev dijo que la emergencia de hoy muestra que el planeta es vulnerable. 7 de la mañana, 3 minutos, y estamos tratando de comprender, de entender este fenómeno que sucedió en Rusia, y para que nos despeje algunas preguntas, vamos en vivo con Alberto Quijano. Él es director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño y que colabora además con la NASA. Profesor, buen día. ¿Y por qué se produjo la explosión de este fenómeno, de este meteorito? Buenos días. Bueno, le quiero comentar lo siguiente.
Todos los días está lloviendo gran cantidad de material de basura espacial, pero la probabilidad de que esa basura caiga en una zona poblada pues es demasiado pequeño. Pues nosotros sabemos que las 3/4 partes de la Tierra están llenas de mar y hay mucha parte desolada, entonces la probabilidad de que un cuerpo como este caiga en una zona habitada es muy pequeña. Y históricamente hace bastantes años que no se tenía una noticia de este tipo, donde hay varias personas que en este momento han tenido o han sufrido una interacción directa con una lluvia de meteoritos. Profesor Quijano, pero fenómenos como este había ocurrido en el mundo. Bueno, le comento, hay algunas historias, pero no ratificadas, pero únicamente de personas aisladas. Pequeños, por ejemplo, meteoritos que han caído en automóviles, pero un evento como este ha sido único por el momento, y eso que nos está indicando, pues nos está indicando que realmente estamos en un lugar bastante peligroso, porque alrededor de la Tierra existe gran cantidad de basura espacial, que la mayoría de ella cae en el mar y cae en zonas desoladas. Pero sí le quiero comentar lo siguiente, que no hay una relación directa con el asteroide 2012 DA14, que más o menos a las 2:20 de la tarde, hora de Colombia, se va a acercar bastante a la Tierra. No hay una relación directa. Sí puede haber una relación indirecta porque generalmente a veces hay avalanchas de asteroides y alrededor tienen también basura espacial. Sí, profesor, para la gente que nos está sintonizando en este momento aquí a través de Noticias Caracol, ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo puede reaccionar uno ante esto? Bueno, le contaba anteriormente que diariamente está lloviendo gran cantidad de basura espacial, pero generalmente muy pequeña. La mayor parte de esta basura se quema en la atmósfera, pero eventualmente hay unos cuerpos mucho más grandes que pueden llegar directamente a la Tierra, que son los meteoritos. Y respecto a su pregunta, que qué podemos hacer, eso sí es bastante complicado, no estamos preparados para un evento de este tipo porque no se lo puede predecir, así como no se puede predecir un terremoto. Claro, cosa que alertaba también el propio primer ministro ruso, Dmitry Medvedev. Muchas gracias al profesor Quijano desde Pasto, Nariño, por ese análisis que nos ha hecho de lo que ha venido sucediendo con este fenómeno en Rusia, el tema de la lluvia de meteoritos. Vamos a seguir con otras noticias en vivo. Vamos a ir a Barranquilla, en donde a esta hora se registra caos vehicular en la vía que sirvió de escenario para los desfiles del carnaval. Allí está Margarita Ariza. ¿Por qué se registra esta situación, Margarita? Buenos días. Hola Juan Diego, muy buenos días. La situación se registra porque aquí en la vía 40, plena zona industrial de Barranquilla, aún permanecen algunos de los 27 palcos que le sirvieron a las personas para que pudieran presenciar los eventos del carnaval que se realizaron precisamente en esta vía hasta el lunes de carnaval. Esta es una calle bastante congestionada porque es una vía considerada rápida y además porque las tractomulas que tienen que ingresar a las empresas, a las fábricas, pues han tenido mucha dificultad para ingresar precisamente por estas estructuras que aún permanecen. Ustedes pueden presenciar aquí, se han venido desde bien temprano 20 guías de la Secretaría de Movilidad para ayudar en esta situación. Vamos a hablar con uno de ellos. Muy buenos días. ¿Por qué la presencia de ustedes acá? Pues la presencia de nosotros aquí en la vía 40 es porque todavía tiene un tiempo determinado los palcos para poder desarmarlos y poder tener un flujo vehicular mejor para que no se haga nudo y prestarle le presta acompañamiento a los peatones para que puedan cruzar a su origen de trabajo. ¿Ha registrado algunos accidentes? Bueno, tenemos conocimiento que en el día de ayer hubieron dos accidentes y pues se le hace un llamado a los conductores que tengan más precaución en la velocidad y que le den la prioridad al peatón para que pueda cruzar. Claro, muchas gracias. Le están haciendo el llamado entonces a los conductores, igualmente a los peatones, para que sean muy precavidos al atravesar la vía. La Secretaría de Gobierno les dio un plazo de 24 horas a los constructores de estos palcos, pero ellos pidieron que se le ampliara el término, pues dicen que es bastante difícil desarmar estas estructuras. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.
Vamos en directo a la localidad de Puente Aranda, regresamos allí, aquí en Bogotá, en donde a esta hora vecinos de diferentes barrios están protestando con recibo en mano por los altos cobros de la valorización. Karen permanece allí en la localidad. Bueno, ¿qué más dicen ellos, Karen? Luz Elena, ellos dicen que por ahora no van a pagar su recibo de valorización. ¿Por cuánto le vino su recibo y cómo va a hacer para pagarlo? ¿Y si lo va a pagar o no lo va a pagar? No tengo cómo cancelar este recibo, me llegó por 4.130.000 pesos y yo no cuento con los recursos para cancelar este dinero tan alto. O sea, podemos hacer un aporte al IDU y colaborarles, pero en un cobro justo. ¿Su caso cuál es? Muéstrenos su recibo. Cobro justo. 3.675.584. Para mí es totalmente imposible pagar esto. Por favor, traten de arreglarnos lo mejor posible y lo más pronto posible. Gracias. Bueno, y por último aquí su caso. Bueno, a mí me llegó por 2.441.000. Yo entiendo que hay que pagar las horas, pero no nos cobren tanto. Por Dios, ¿de dónde vamos a sacar toda esa plata para pagar? No tenemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los habitantes del barrio Remanso Sur, aquí en la localidad de Puente Aranda. Lo que ellos han dicho es que seguirán aquí protestando y también irán al CADE de la localidad para hacer sus reclamaciones. Lo que ha dicho el IDU es que por el momento van más de 4.000 reclamaciones y lo que ellos esperan es que el Instituto de Desarrollo Urbano reconsidere este cobro. Por el momento es la información. Karen Acero, Noticias Caracol. 7:10 minutos de la mañana. Muchas gracias a Karen Acero por ese reporte. Seguimos en esta entrevista en vivo con la directora del IDU, María Fernanda Rojas, quien responde, por supuesto, a todas estas inquietudes de la ciudadanía sobre el tema del cobro de valorización. Doctora María Fernanda, ¿qué pasa si alguien no paga? Bueno, como están hoy las reglas de juego, pues se hace primero un proceso de cobro persuasivo y después el cobro coactivo, pero digamos nosotros estamos pidiendo a propósito de varias expresiones ahorita de esta nota, estamos pidiendo que la gente efectivamente vaya a los CADES y superCADES, ponga su recurso de reconsideración como los términos del estatuto tributario lo indican. Allá va a tener toda la asesoría, tenemos abogados, ingenieros, arquitectos prestando la asesoría. ¿Qué está pasando en algunos casos? Tenemos 60 casos en que la gente presenta un derecho de petición. El derecho de petición no le cubre los términos del estatuto tributario ni las mismas condiciones. Por eso es importante ir al CADE. Porque si se queda en una protesta en la calle y la gente no lleva su caso, pues nos va a generar luego pues dificultades para el procedimiento de reclamación. ¿A qué otro lado la gente puede ir? Porque la gente lo que nos dice mucho en la calle es, no, eso no es cierto, uno va al CADE, superCADE, hay 2, 3 abogados, no hay suficiente personal para atendernos. Incluso ayer veíamos que hay mucha gente de la tercera edad haciendo filas desde la madrugada y que estaban entregando 120 turnos. ¿Cómo mejorar como la atención a la gente ante estas largas filas que se están haciendo allí? Tenemos un operativo importante, son 26 puntos de atención en toda la ciudad. Por ejemplo, ayer y hoy hasta esta hora, nuestros puntos de la calle 20 y de la calle 22 del IDU estaban prácticamente desocupados. En los CADES tenemos la atención, en los superCADES. ¿Qué es lo que ha pasado en algunas ocasiones? Pues algunos líderes políticos citan 300 personas en un mismo lugar, casi siempre la calle 22, se citan los medios y pues eso nos genera una congestión en ese día y pues hemos tomado las medidas para poder atender la gente rápidamente, porque igual nuestra obligación es atender a la mayor brevedad. Si se interpone el recurso de reconsideración, ¿la persona debe o no debe pagar? Si se interpone el recurso, el estatuto tributario lo que dice es que tenemos 2 meses para admitir o inadmitir el recurso. O sea, es una cosa formal. Exacto. Y admitido el recurso, es decir, que los documentos se hayan radicado, que sea el propietario quien haya radicado el recurso, etcétera. Una vez admitido, el IDU tiene hasta 1 año para responder, para pronunciarse. Obviamente puede ser menos. Durante el tiempo que se está estudiando el recurso, quedan congelados los términos. Sí, directora, acá tengo una pregunta en Twitter que la gente nos está escribiendo mucho también. ¿Hay posibilidad ante estos cobros, ante esta tanta queja, de que se amplíe el plazo para pagar con descuento del 15%? ¿Eso se ha considerado? Pues es una de las inquietudes que ha surgido y lo podemos considerar en el proyecto. De acuerdo, sí, digamos. Directora, pero digamos, hay una gran preocupación sobre el tema, y usted lo acaba de mencionar hace algunos minutos. No hay capacidad de pago, dicen los estudios que ustedes mismos han hecho,
para futuros cobros de valorización, ¿cierto? Porque vienen más cobros de valorización. Si se sabe eso, ¿por qué no reversarlo? Esa es una propuesta que vamos a llevar al Consejo. Tenemos que armonizar 3 cobros que nos dejaron estipulados para 2 años seguidos, ¿sí? Nuestra responsabilidad es con los estudios técnicos, en este caso de capacidad de pago, alertar que para el cobro de valorización los estudios están indicando que la gente no tiene cómo absorber un cobro adicional en algunos sectores. Entonces hay que llevar esa discusión al Consejo, que el Consejo se pronuncie y decida sobre el tema, y nuestra obligación es alertar frente a esto, porque créame que si se han presentado algunas situaciones con este cobro, si vienen 2 más, la lluvia de meteoritos nos cae a nosotros. Pero al IDU. Le cae al IDU. Oiga, directora, ahí veíamos que se está atendiendo bajo la modalidad de pico y placa. Para la gente que no sabe cómo está funcionando eso, ¿cómo es la cosa? Es decir, si el predio termina en qué, tiene que ir qué días, ¿cómo funciona Bueno, hemos levantado el tema del pico y placa. El pico y placa era simplemente una medida para que la gente recibiera una información general en unos días, de acuerdo al dígito final de la dirección de su predio, y poderlos atender mejor, que no hubiera tanta congestión y demás. Los recursos se podían poner de manera permanente, no había absolutamente ninguna restricción para que la gente pusiera un recurso cualquier día de la semana, pero decidimos levantarlo pues porque podía generar confusión, entonces la gente puede ir cualquiera de los días. Doctora María Fernanda, yo sé que eso no es problema suyo, pero igual tiene usted la papa caliente en sus manos. La gente dice, tengo la calle al frente de mi casa destruida y me están cobrando por un puente que está muy lejos de mi casa y no me va a beneficiar ni me va a ayudar a valorizar mi casa. ¿Por qué? En el 2005 se seleccionaron 121 obras viales y 16 parques. Y así fue como se construyó ese paquete de obras de valorización. Y se dividieron en fases. Por ejemplo, ahorita tenemos 35 obras viales en curso, y se escogieron cuáles eran las obras. De hecho, hay un aspecto que es importante resaltar. Se seleccionaron obras de las más sencillas a las más complejas, es decir, las que vienen en la fase 3 y la fase 4 son las obras más caras. ¿Qué es lo que se va a suspender? ¿Qué es lo que vamos a proponer cambios? Pues es sobre lo cual vamos a proponer cambios, porque al ser también obras más caras, pues son obras más costosas. Sí, es decir, podría, o en este momento, la Administración Distrital está contemplando seriamente la posibilidad de suspender parte de ese acuerdo del 2005 que contempla los 2 cobros de valorización adicionales al actual. Sí, proponer cambios para mejorar el acuerdo de valorización. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en este acuerdo? En cada fase las obras se concentran en unos lugares de la ciudad más que en otros. Por eso usted ve que las protestas son focalizadas. Es decir, nosotros tenemos, con las reclamaciones que nos han llegado, ya ubicado, localizado, dónde se están presentando, y coincide obviamente con que allí, en estas zonas, es donde más obras se presentan y por lo tanto, digamos, el cobro es mayor. Directora, por eso es que de pronto la gente dice que en el primer recibo de la primera fase le cobraron 300.000 pesos, por ejemplo, y en esta segunda fase, 1.300.000. La gente dice, ¿cómo? O sea, ¿por qué no me cobraron lo mismo? Eso no es una tarifa fija, ¿no? Cuando se diseñó el acuerdo, como se diseñó por estas fases, entonces tiene un efecto. Por ejemplo, la vez pasada la gente pudo pagar los estudios, diseños y predios de la obra, y hoy paga la construcción de la obra. Entonces, y de la fase que viene. Y paga los estudios y predios de la obra de las obras que vienen en la siguiente fase. Entonces, eso es lo que explica digamos, las protestas. Usted puede ver el mapa de las protestas y entiende perfectamente el efecto que ese diseño por fases tuvo en los cobros. Directora, le agradecemos muchísimo el que haya estado esta mañana aquí en Noticias Caracol. ¿A usted le llegó la valorización? No, yo no soy propietaria. ¿No es propietaria? Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes.